Hola, bienvenidos todos a un nuevo vídeo de nuestro canal Classic MTB para MTB Pro y Mayotte Mag. Soy José Crespillo y hoy tengo el honor y la suerte de traeros una mountain bike clásica que lleva el sello exclusividad a su extremo. Una pieza de artesanía y bici de culto, una de las pocas unidades que quedan a nivel mundial y sueño húmedo para cualquier coleccionista y apasionado del mountain bike. La Doug Bradbury Manitou HT de 1991. Poneos cómodos, preparaos unas palomitas y silenciad las notificaciones del móvil por un rato, porque viene un vídeo calentito. Como ya os he avanzado en la entradilla, hoy tenemos la suerte de contar con una unidad de una bicicleta que es por sí misma parte de la historia de nuestro deporte. Esta bici es un auténtico icono y ejemplo de cómo se construían las mountain bike de forma artesanal en la costa oeste de los Estados Unidos de América en la década de los 80 y primeros de los 90. Los que sois asiduos seguidores de nuestro canal ya sabéis que tenemos en él un vídeo muy interesante de la Manitou FS de 1993. Y los que no lo hayáis visto, no os lo perdáis, porque una bici de doble suspensión con horquilla delante y detrás y un trabajo de mecanizado del aluminio espectacular es algo digno de admirar. Por cierto, en dicho vídeo ya hablamos de la figura de Doug Bradbury y sus inicios en el motocross y el mountain bike de primeros de los 80. Como resumen, Doug decidió construir sus propias mountain bike porque las que existían en ese momento pues, eran principalmente de acero y tenían unas geometrías nada acertadas para lo que se pretendía hacer con ellas. Por ello, en 1986 funda la marca Manitou y con el mejor aluminio del momento y con soluciones a nivel de tecnología aplicada a los materiales y unas nuevas geometrías más cercanas al mountain bike moderno, creó unas bicicletas que rápidamente se convirtieron en referencia. Acerca del propio Doug, es importante destacar que consiguió hasta 5 patentes y que en el año 1994 consiguió uno de los premios más meritorios del mundo del mountain bike, ser miembro del Hall of Fame o Salón de la Fama, junto con los pioneros y gente del sector que más ha aportado a nuestro deporte. Hablábamos sobre nuestro vídeo de la Manitou FS del 93 y la marca en común con la HT que os presentamos hoy, pero que el nombre no nos lleve a equívocos. Sí, aquella FS del 93 y esta HT del 91 son Manitou, pero como explicaba en el vídeo de la FS, a partir de 1992 Manitou se unió con la empresa Answer para producir sus bicis. Y aquí radica la principal y más importante diferencia entre ambas. La razón de la exclusividad y rareza de esta HT del 91 es que se trata de una de las poco más de 300 unidades que el mismísimo Doug Bradbury soldó a mano y que salieron de su taller de Colorado Springs. Concretamente, 318 unidades construyó Doug en su taller entre los años 1987 y 1992, siendo 62 de los cuadros de suspensión total. Esto nos da una buena idea de la suerte que tenemos contando con esta unidad para la realización de este vídeo. Pero, ¿cómo llegamos hasta esta Manitou HT de 1991? Bueno, Doug Bradbury construyó su primera MTB en 1986, evitando convencionalismos y usando aluminio y unas nuevas geometrías mucho más acertadas para la práctica del mountain bike por los senderos y zonas técnicas. Las anteriores mountain bike tenían por lo general unas geometrías pensadas para tener estabilidad a alta velocidad, con traseras muy largas, ángulos muy relajados y tubos de triángulo principal cortos. También es cierto que estas bicis estaban diseñadas entonces por genios como Gary Fisher o Tom Ritchie, pero ellos venían del ciclismo de carretera y aún no tenían muy claro cuáles eran las geometrías ideales para una mountain bike. Por eso, Doug Bradbury ideó un cuadro de aluminio en vez de acero mucho más corto de vainas, con los tubos de triángulo principal más largos y una pipa de dirección más alta, junto a un ángulo de dirección de 70 grados. Ahora puede parecernos algo muy simple y hasta obvio, pero en aquel momento en que la historia estaba aún por escribir resultó ser una genialidad. Aquella primera bici de 1986 destilaba artesanía por todos sus poros. Y aunque su raquítica horquilla de 1 pulgada y patas curvadas desentonaban un poco con el conjunto de aspecto sólido y potente gracias al ancho de sus tubos y sus soldaduras a la vista, esta bici fue el germen y el espaldarazo definitivo que Doug necesitaba para crear unas máquinas que dejarían obsoleto todo lo conocido hasta entonces. En esta primera unidad podemos ver además unos curiosos frenos de tipo roller cam, en un intento por conseguir más potencia de frenado frente a los frenos cantilever heredados de las bicis de ciclocross. Si os fijáis con detenimiento, el freno trasero se ubicaba por detrás de los tirantes, al contrario de lo habitual. Pletinas de refuerzo extra soldadas en casi todas las uniones de los tubos y del triángulo principal, y la trasera constituida por tirantes y vainas de sección cuadrada refuerzan aún más ese aspecto de prototipo totalmente artesanal. Pasamos a 1987 y Doug construye su segunda unidad con la que sigue experimentando. En este modelo en concreto, muy parecida a la primera unidad, podemos ver el freno trasero instalado bajo las vainas, cerca del pedalier.
Una solución, por cierto, rápidamente desechada, ya que fruto de las flexiones de esa zona y de la acumulación de suciedad, el freno nunca pudo rendir como se esperaba. Y estamos ya en 1988, y aunque en el 87 DAC ya vendía algunas unidades, es en este año 88 cuando empieza lo que podríamos denominar una producción más en serie. Eso sí, recordando la cifra antes mencionada de 25 a 35 unidades al mes. Como decimos, una serie súper reducida y exclusiva. Es en este año cuando DAG produce una horquilla mucho más en sintonía con el resto de la bici, en este caso de tipo compuesto y con patas totalmente rectas, también en aluminio. Hasta entonces, todas las bicis producidas por DAG eran ciertamente inconsistentes en el sentido de que prácticamente ninguna era igual a la otra, ya que se encontraban en continuo desarrollo. En el 88, las bicis producidas son más parecidas entre sí y empiezan a compartir estándares y aspecto final. Pasamos a 1989, año en el que se produce un punto de inflexión importante en las bicis Manitou, sobre todo a nivel constructivo. En las mountain bikes de este año podemos ver la inclusión de una potencia de aluminio mecanizada en una pieza, que se convertiría en un símbolo de la marca en los años venideros. Pero lo más importante venía por el hecho de tener que desarrollar componentes específicos, ya que DAG observó que la gran rigidez del conjunto hacía que piezas como los bujes flexaran y sufrieran en exceso. Por esto, DAG desarrolló bujes más anchos y un pedalier también más ancho, como después veremos en el repaso de la bici que protagoniza este vídeo del canal Classic MTB de hoy. Es también en este año 1989 cuando DAG empieza a preparar sus prototipos de horquilla de suspensión, una horquilla que nació ganadora y que dio mucho de qué hablar, como más tarde veremos. Y llegamos a la década de los 90. Y aquí empezamos nuestro particular repaso a la bici que tenemos aquí con nosotros, ya que se mueve a caballo entre 1990 y 1991, como ahora explicaremos. Para empezar a hablar de esta bici única y especial, al menos he de agradecer a dos personas el hecho de poder contar con esta unidad. Por diferentes motivos, ambos prefieren no ser mencionados y permanecer en el anonimato, aunque sé que mientras estén viendo y oyendo esto se van a dar por aludidos y estarán contentos por ello. Me refiero en primer lugar a la persona que con tanto mimo y exquisito amor por el detalle ha restaurado esta bici, y en segundo lugar a su actual propietario, quien ha tenido el detalle de cederla para poder realizar este vídeo. A ambos, muchísimas gracias. La historia de esta restauración es obviamente particular y especial, y también tiene un gran componente romántico. La persona que puso todo este empeño y dedicación quiso recrear exactamente la misma unidad que apareció en la revista estadounidense Mountain Bike Action del mes de abril de 1991 y de la que quedó absolutamente prendado. Tanto es así que hasta se ha replicado la pegatina que los redactores de aquella publicación colocaron en el cuadro en aquel momento. Una bici con un componente histórico increíble, ya que fue la misma unidad que Doug Bradbury se llevó a la Feria Interbike de Las Vegas en 1991 para exponer en su stand. Feria en la que cerró su acuerdo con la marca Answer para producir sus bicis en serie, y que cerró el capítulo artesanal para pasar a ser una marca internacionalmente conocida y apreciada por toda la comunidad biker. Venga, vamos a ver el cuadro en detalle. Hay que apuntar que el cuadro pelado fue lo primero que llegó a las manos del restaurador y que todo lo demás fue un proceso de conseguir y de hasta fabricar piezas de forma artesanal para llegar a esta increíble réplica. El cuadro vino de Alemania, pintado de un horrible color amarillo, pero no dejaba de ser un auténtico cuadro fabricado a mano por Doug Bradbury. Así que era el momento de ponerse manos a la obra y devolverle toda su dignidad a esta rareza. Una vez decapado y limpiado, se le dio la ligera capa de pintura de tono gris pálido que podéis apreciar, y que era color de las Manitou de aquella temporada. Echando un primer vistazo en general, podemos apreciar el particular grosor de su tubería de aluminio, así como unos anchos y artesanales cordones de soldadura, que denotan el trabajo a mano del artista. Unas soldaduras en las que se puede apreciar esta artesanía, dejando a la vista las irregularidades y pequeñas diferencias entre cada uno de los puntos de soldadura. Esta bici es tan especial que no podemos asegurar a ciencia cierta qué tipo de aluminio fue el usado para ensamblar esta unidad. Y es que, si bien para 1991 Doug Bradbury ya anunciaba que empezaba a trabajar con la tubería Vari Light de la serie 7005 de la marca Easton, muchos cuadros que salían de su taller aún lo hacían habiendo sido soldados con tubos de aluminio de la serie 6061 que usó en sus primeras creaciones. Bueno, tanto es así que se habla de que ciertas unidades fueron soldadas mezclando tubos de diferentes tipos, como podría ser el caso de nuestra bicicleta en concreto. Pero esto es algo que nunca sabremos con exactitud. Otra cosa muy curiosa sobre este cuadro, y bueno, de las otras 318 unidades que Doug produjo en su taller, como comentábamos anteriormente, es que ninguna de ellas tenía número de serie estampado. Artesanía y exclusividad elevados a la máxima potencia. Por cierto, aprovechamos para recordar que la tubería Easton Program Vari Light de la serie 7005 ya incorporaba la tecnología Tapered, algo similar al conificado de los tubos de acero, y donde se aportaba algo más de material al final de los tubos para ganar rigidez y no perder propiedades en las zonas de soldadura.
En cuanto a geometría, como ya expliqué anteriormente, Manitou se desmarcaba de convencionalismos y aportaba nuevas medidas más acordes con lo que debía ser una mountain bike. Y aunque hoy estos ángulos ya nos parezcan comunes y ya está desfasados, entonces eran una revolución. Este cuadro anunciaba un ángulo de tubo de sillín de 73 grados, sumado a un ángulo de dirección de 70 grados y medio. Medidas, como digo, mucho más cercanas y habituales en el mountain bike como lo conocemos a día de hoy. El resto de medidas del cuadro lo completamos con un tubo superior de 57 centímetros de longitud en talla 18, relativamente largo, unas vainas de 41,5 centímetros, tirando a cortas, y un pedalier a 29 centímetros y medio del suelo. Como podemos deducir, medidas que buscaban una trasera corta para hacer la bici más reactiva y ágil, un triángulo principal tirando a largo para un mejor encaje del cuerpo del rider y un pedalier algo por debajo de la media para ganar estabilidad y bajar lo máximo el centro de gravedad. Entre tanta novedad y para variar, llama la atención el tubo de la dirección de una sola pulgada, un estándar ya prácticamente caduco y propio de épocas anteriores. Visualmente se hace raro un tubo tan fino entre la infinidad de gruesos tubos de aluminio. En años venideros, Manitou ya se desmarcaría también en este sentido, adoptando tubos de dirección de 1 1/4 de diámetro. Geometrías y algunos nuevos estándares que veremos a continuación, que Doug Bradbury introdujo a un incipiente mundo del mountain bike y que entonces estaban adelantados a su época. Como decían de él en la década de los 90, Doug Bradbury hubiera sido un artista exitoso en la época del Renacimiento italiano. Continuamos el repaso de la bici, con otro componente que es igualmente todo un icono del mountain bike de primeros de los 90 y que ha pasado a ser pieza histórica del deporte por méritos propios. Hablamos de la horquilla Manitou, pero no de la Manitou 1 fabricada por Answer a partir de 1992 y que ya hemos visto varias veces en este canal, no. Hablamos de la primera serie construida por Doug Bradbury en su taller, también de forma artesanal y con una estética y soluciones técnicas un poco diferentes a la Manitou Answer. Doug ideó, diseñó y empezó a probar prototipos ya en 1989, justo cuando RockShox ensayaba con el piloto Greg Herbold la mítica RS1. Pero Doug tenía conceptos e ideas diferentes a RockShox en la cabeza. Para empezar, quería una horquilla que no desvirtuase las geometrías de sus bicis, como se hacía la RS1 al levantar mucho la parte delantera de esas mountain bikes de primeros de los 90. Además, quería que su funcionamiento y mantenimiento fueran lo más sencillo posible, así que decidió usar elastómeros como elemento amortiguador. Y para rematar, lo iba a construir totalmente en aluminio, bueno, salvo las barras y el tubo de la dirección, con algunas piezas mecanizadas y una estética espectacular. Como os comentaba, la horquilla pre-época Answer era diferente y se estrenó por todo lo alto en el año 1990 en el primer Campeonato del Mundo de Mountain Bike celebrado en Durango, Colorado. Los pilotos encargados de llevar estas nuevas horquillas y que luego se convertirían en auténticas leyendas del mountain bike fueron ni más ni menos que John Tomac y Julie Furtado. Inconfundibles aquellas Yeti C26 con las que compitieron y con la que Julie Furtado fue la primera campeona del mundo de mountain bike en la categoría de cross country. Pues bien, estas horquillas de gomas y con escasos 3,5 centímetros de recorrido se diferenciaban de las que se empezaron a producir por Answer en 1992 en lo siguiente. Como podéis observar, en la versión Bradbury el color de las botellas es más oscuro. Los logos son algo diferentes y están colocados también en otra posición. Y la diferencia más importante es la forma de sus punteras. Como veis, en la versión Bradbury son unas piezas soldadas en la parte inferior de las botellas y que adelantan el eje de la rueda, mientras en la versión posterior Answer se trata de piezas mejor encajadas en las botellas, llegando hasta abajo de las mismas y aportando un offset para adelantar el eje de la rueda. Y para rematar el tema horquilla, un detalle importante. Como sabéis, esta bici es en parte una restauración y a la vez una réplica. Conseguir un cuadro original Bradbury ya fue poco más que un milagro, pero conseguir una horquilla original Bradbury de primeros de los 90 ha sido materialmente imposible. Es por eso que la persona encargada de este trabajo de restauración rizó el rizo y consiguió materializar una réplica de la horquilla Bradbury modificando una horquilla Manitou 1 hecha por Answer. El trabajo de pintura y logos fue un juego de niños al lado de lo que había que hacer aún. Ni corto ni perezoso, diseñó en su ordenador unas punteras como las del primer modelo, mandó construir y se soldaron a las botellas debidamente recortadas para dar lugar a esta espectacular réplica. Bajo mi punto de vista, no hay suficientes likes ni kudos en todas las redes sociales del mundo para calificar el trabajo de este artista, para quitarte el sombrero. Otra pieza increíble, fruto de un diseño innovador y de un trabajo de mecanizado de alto nivel, es la potencia. Una potencia, como decimos, mecanizada partiendo de un único bloque de aluminio y que fue el germen de la potencia que podemos ver en las unidades ya creadas por Answer, con un diseño más afinado y mucho más rebajadas y ahuecadas por su parte inferior. La potencia de este modelo del 90 o 91 se ajustaba mediante una cuña para adaptarse a los tubos de 1 pulgada y direcciones de rosca, cosa que cambió un par de años después para funcionar con direcciones de tipo AHEAD
y tubos de dirección de 1 1/4. Ah, por cierto, esta potencia que veis aquí es, al igual que la horquilla, una réplica. Una pieza de aluminio mecanizada específicamente para montar en esta bici, copiada exactamente como era la potencia original Manitou. Alucinante. Pero las genialidades de Doug Bradbury no acababan aquí. Os comentaba al principio del vídeo que Bradbury ideó unos cuadros tan rígidos que otras piezas se resentían. Además, él, que venía del mundo del motocross, quería sobredimensionar piezas que le parecían raquíticas para pilotar una mountain bike con garantías. Sin darse cuenta entonces, Doug se convirtió en el padre de lo que podríamos denominar el sistema Boost de la época, porque ideó y construyó unos ejes de las ruedas y de pedalier más anchos para sus bicis Manitou. Con esto, sus ruedas consiguieron mayor rigidez estructural y se adaptaron a sus cuadros y horquillas sobredimensionados. Pero es que además, fue el primer artesano en poner el punto de mira en el tema de la línea de la cadena, optimizada con un pedalier más ancho, cuando en esa época dicho tema era poco más que ciencia ficción para los fabricantes de bicis. Concretamente, Bradbury usaba bujes delanteros de la marca Hi-E de 115 mm cuando lo normal eran 110, y bujes traseros Shimano de Ore XT y algunos otros de la marca Bullseye que modificaba el mismo de los 135 mm originales hasta los 145 mm. El buje con el que contamos en esta unidad en concreto es uno de los pocos XTR M900 aparecidos en 1992 que se modificaron de esta forma. Para el pedalier también se adoptó una medida y anchura diferente a la habitual, ya que la medida estándar se encontraba en 73 u 80 mm. En este caso se montaban pedalieres de hasta 90 mm, que provenían de los usados en los tándems. Y claro, como los tubos de aluminio del cuadro eran de 1,5 pulgadas de diámetro y los platos quedaban más lejos al montar un pedalier más ancho, Bradbury tuvo que idear también una abrazadera específica para conseguir que el desviador delantero funcionara correctamente. Aquí lo podéis ver. Vamos a rematar la review de esta bici haciendo un repaso de los componentes que conformaban esta espectacular obra de arte sobre dos ruedas. Para el grupo se contaba con el recién renovado Shimano de Ore XT, con palancas de cambio tipo Zambi por encima del manillar y 3x7 velocidades. Pero no se montaba el grupo Shimano por completo, ya que para bielas y frenos se optaba por componentes de mucho más empaque y exclusividad. Por ejemplo, las bielas son unas Cookbrook Racing y los frenos cantilever son unos Grafton, unidos por el cable de freno a unos Ringle Moyo Hangers. Estas piezas, con el clásico símbolo de la paz, fueron un componente icónico de aquella época, y su función era ajustar de la forma más fina posible el tiro de cada uno de los cantilever. Calidad y distinción asegurada para hacer un montaje a la altura del conjunto. De la misma forma se confiaba en la marca Ringle para el cierre rápido que ajustaba la tija del sillín al cuadro y los cierres de las ruedas. Por cierto, fijaos también en los pedales, unos pedales de aluminio convencionales con rastrales o calapiés, muy extendidos aún en esa época, a pesar de que Shimano ya había empezado a comercializar su sistema de pedal automático SPD. En cuanto a las ruedas, los especiales bujes se unían a unos aros Specialized BLX21 y se montaban con unas cubiertas Specialized Kevlar Extreme en medida 26 x 1,95. Manillar Specialized Bulge Bar 5 de aluminio, una preciosa y rara tija interlock de 27.0 y un sillín turbo remontaban la bicicleta. Por cierto, fijaos en el reductor que tuvo que instalar Bradbury en el tubo de sillín para albergar la tija. Una solución que tuvo que improvisar porque no encontraba tijas lo suficientemente anchas para adaptar en los tubos de su cuadro de aluminio. Bueno, para ir terminando este vídeo, que ha venido bien cargado de datos e historia del mountain bike, os voy a revelar datos de peso y precio de esta increíble Doug Bradbury Manitou HT de 1991. En cuanto al peso total de la bici, tal y como la veis, se quedaba por unos entonces estratosféricos y difíciles de entender 10 kilos y 600 gramos. Una cifra alucinante para una bicicleta de aluminio y con horquilla de suspensión, allá por los albores de la historia del mountain bike. Y hablando de precios, pues Bradbury ofrecía lo siguiente: un kit de cuadro con horquilla de suspensión, dirección, potencia, cierre de sillín, pedalier y bujes, que se vendía al precio de $2.695 de 1991, algo así como $5.300 o 4.800 euros a día de hoy, tras calcular la inflación de estos últimos 32 años. El precio de la bici completa, como la podéis ver, era entonces de $3.295, lo que vienen a ser unos $6.750 o 6.125 euros en estos momentos y después del cálculo de la inflación. La verdad, yo creo que nada mal para una mountain bike totalmente artesanal y construida en cantidades súper limitadas, ¿no creéis? Me despido ya de todos vosotros, no sin antes desearos que os haya gustado este vídeo, tanto como a nosotros trabajando en él, para que podáis verlo y disfrutarlo tantas veces como queráis. Espero también que haya sido ameno y didáctico a partes iguales, y que tanto a los recién llegados al mountain bike como a los viejos rockeros os haya enganchado para conocer datos de la historia de nuestro deporte. Así que ya sabéis, compartid este vídeo, no os olvidéis de dejar un like, suscribiros si aún no lo habéis hecho y pulsad la campanita para estar al tanto de nuevos vídeos de este nuestro y vuestro canal Classic MTB.
Ah, y como siempre, dejad vuestros comentarios por aquí debajo, ya que siempre es un placer leeros y responderos en la medida de lo posible. Nos vemos en el próximo vídeo.